Lecciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2022. En estos postreros días. El mensaje de Hebreos. Lección 10 para el 5 de marzo de 2022. Jesús abre el camino a través del velo. Hebreos presenta a Jesús como nuestro precursor y representante. A través de él podemos llegar a Dios. Esto estaba representado en el santuario, en sus servicios y en sus festividades. Al estudiar su tipología, podremos comprender más plenamente la labor que Jesús, desde su ascensión, ha estado realizando por nosotros ante el Padre en el santuario celestial. Veremos cómo llegar a Dios, los impedimentos para acercarnos a Dios, el miedo ante su presencia y un velo impenetrable. Y finalmente veremos cómo quitar los impedimentos, el camino nuevo y vivo y llegar a su presencia. ¿Cómo llegar a Dios? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 3 veces al año debían los israelitas presentarse ante Dios en su santuario. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Dios del Señor, Dios de Israel. Estas festividades apuntaban a momentos específicos en los que Jesús, nuestro representante, se debía presentar ante la presencia del Padre en nuestro lugar. Estas fiestas eran llamadas fiestas de peregrinación. La primera de ellas, la fiesta de las semanas, también llamada Pascua. La segunda, la fiesta de las primicias, llamada también Pentecostés. Y la última, la fiesta de la cosecha, llamada de cabañas o de los tabernáculos. Cada una de ellas apuntaba a un punto específico, pues, en el ministerio de Jesús. En la fiesta de las semanas, Jesús murió. Jesús murió justo en el día en que se sacrificaba la Pascua. En ese momento era el sacrificio vespertino. Dice el evangelista Juan: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Y Lucas dice: cuando era como la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde, que era la hora en la que se ofrecía el sacrificio vespertino. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús también resucitó el día en que se presentaba la gavilla mecida, que se llamaba también las primicias, dentro de la fiesta de las semanas. En ese momento, el domingo de resurrección, se presentó ante el Padre para recibir su aprobación. Esta fiesta, se nos dice así en Levítico: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y Juan nos dice, con respecto al día de resurrección, Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así pues se presentó ante el Padre en ese mismo día. Poco después, tras 40 días con sus apóstoles, y después de haber ascendido al cielo, Jesús fue exaltado. Y esta exaltación fue la que inauguró el santuario celestial, y como resultado, el Padre envió el Espíritu Santo. Así nos relata el libro de Hechos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y por último, en la segunda venida, Jesús nos llevará al lugar que nos prepara, y entonces nos presentará Él mismo ante Dios. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El apóstol Pablo nos añade: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y finalmente Juan en el Apocalipsis nos dirá: no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Impedimentos para llegar a Dios. Miedo ante su presencia. Pablo hace una descripción muy gráfica del momento en el que Dios se mostró a Israel en Sinaí para hablarles cara a cara. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aun una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. A pesar de la distancia marcada por el perímetro de seguridad, la experiencia fue terrible. Está claro que podemos oír a Dios y seguir vivos, pero por favor, deja de hablar o moriremos todos. Faltándoles pues la fe, pidieron que Moisés mediara entre Dios y ellos. Acércate tú y oye todas las cosas que te dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Pero este no era el plan original de Dios. Dios quería que su pueblo se acercase a Él y compartiesen su santidad, su misericordia y su compasión. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios como lo hizo Moisés y descubrir cómo es Dios. ¿Y cómo es? Pasando el Señor por delante de Moisés proclamó: Señor, Señor, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El segundo impedimento era el velo impenetrable. Y el Señor Dios dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario tras del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El santuario estaba rodeado por un perímetro de seguridad humano, que eran los levitas, para que el pueblo no muriese por la cercanía directa de Dios. Nosotros, como sacerdotes, somos los intermediarios entre Dios y aquellos que aún no le conocen. Había 3 velos en el santuario. El primer velo limitaba al adorador el acceso al santuario. Es decir, el adorador solamente podía entrar en el santuario durante las horas del día. El segundo velo limitaba el acceso al tabernáculo a aquellos que habían entrado en pacto especial con Dios, es decir, los sacerdotes. Y el tercer velo impedía el acceso directo ante Dios a todos, excepto al sumo sacerdote. Jesús es el velo que permite que Dios viva en nosotros sin que seamos consumidos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El camino nuevo y vivo. Por tanto, hermanos, ahora podemos entrar con entera libertad en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Jesús no solo es el velo que permite que Dios more en nosotros, Él es el velo abierto que crea un camino nuevo que nos da acceso a la presencia misma de Dios. Este camino nuevo es el nuevo pacto concertado a través de la sangre de Jesús, porque esto es mi sangre, dijo Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Antes de la muerte de Jesús, Satanás estaba delante de Dios para acusarnos continuamente. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. No obstante, tras su ascensión, Jesús comenzó su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Entonces, Satanás fue arrojado definitivamente del cielo y Jesús se colocó ante el Padre, no como nuestro acusador, sino como nuestro abogado defensor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hijitos míos, nos dirá el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Finalmente, llegar a su presencia. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En contraste con la manifestación divina del Sinaí, entre oscuridad y tinieblas, Pablo nos transporta a otra manifestación divina, gloriosa, llena de luz, el monte Sión, la Jerusalén celestial, el coro de ángeles alabando, Dios en su trono, haciendo justos a los primogénitos que compró con su sangre, y a Jesús, nuestro mediador. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y no sólo es una visión futura, que apunta al momento en el que celebraremos con Jesús la fiesta de las cabañas en el cielo mismo, sino que es algo actual, presente. Ya estamos allá, ya hemos llegado a la presencia de Dios. Tenemos allá a nuestro representante. Vivamos, pues, cada día caminando como viendo al invisible. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe.